Hola, curiosos y curiosos. ¿Sabíais que el padre de la genética fue monje y luego abad? ¿Sabíais que ese gran descubridor nunca supo de la importancia de su descubrimiento? ¿Sabías que ese descubrimiento pasó desapercibido durante 35 años? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y con el vídeo de hoy se os van a poner los pelos como percebes. Hablaremos del gran Gregor Johann Mendel y lo haremos, como no, de la mano de Isaac Asimov. Ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿queréis saber más? Pues vamos a curiosear. En el año 1900, 3 científicos convergieron en una encrucijada de la investigación. Cada uno de ellos, sin previo conocimiento de la labor de los otros dos, habían hallado las reglas que gobiernan la herencia de caracteres físicos por los seres vivos. Los 3 hombres eran Hugo de Bryce, holandés, Carl Correns, alemán, y Erich Tschermak, austrohúngaro. Los 3 se aprestaron a anunciar al mundo su descubrimiento, mas no sin hojear antes diversas publicaciones científicas, para comprobar si había trabajos anteriores en ese campo. Y aquí su asombro fue mayúsculo. Alucinaron en colores. Y es que encontraron un increíble artículo de un tal Gregor Johann Mendel en un ejemplar de una oscura publicación de hacía 35 años. Mendel había descubierto en 1865 todos los fenómenos que los 3 científicos se disponían a exponer en el 1900. ¿Y qué creéis que hicieron estos 3 científicos? Total, era un artículo olvidado que nadie conocía. Pues bien, los 3 tomaron la misma decisión y con una honradez que es una de las glorias de la historia científica, abandonaron toda pretensión de originalidad y llamaron la atención sobre el descubrimiento de Mendel. Es decir, pese a sus grandes trabajos, no se pusieron medallas, no, se las pusieron a Mendel. Los 3 se limitaron a exponer su labor como mera confirmación. Mola, ¿eh? Pero vamos a los inicios. Vamos a hacer historia como a JJ le gusta. Gregor Johann Mendel nació en 1822 en Brünn, Austria. La ciudad se llama hoy Brno y pertenece a la República Checa, pero en aquellos momentos pertenecía al Imperio Austríaco. Mendel nació en el seno de una familia campesina y su vida transcurrió tranquila y sin grandes avatares, exceptuando, claro, su gran descubrimiento. Primero fue monje y más tarde abad en el monasterio de agustinos de su pueblo. Mendel tenía 2 aficiones, la estadística y la jardinería, y de la combinación de ambas sacó buen provecho. ¡Vaya si lo sacó! Y es que desde 1857 y durante 8 años se dedicó a cultivar guisantes, y lo hizo con sumo cuidado. Autopolinizó varias plantas, cerciorándose de que las semillas así obtenidas heredasen solo las características de uno de los padres. Pacientemente fue recogiendo las semillas producidas por cada planta autopolinizada, las plantó una por una y estudió la nueva generación. Comprobó que si plantaba semillas de guisantes enanos, solo crecían guisantes enanos, y las semillas producidas por esta segunda generación también daban guisantes enanos exclusivamente. Digamos que las plantas enanas del guisante se reproducían fielmente. En cambio, las semillas de las plantas grandes de guisantes no siempre se comportaban de la misma manera. Algunas de ellas, aproximadamente 1/3 de las que crecían en el jardín, se reproducían fielmente y daban plantas grandes en todas las generaciones, pero no así en el resto, que era la mayoría. Las semillas de algunas de ellas daban plantas grandes, mientras que las de otras engendraban plantas enanas, y estas semillas producían siempre 3 veces más de las primeras que de las segundas. Evidentemente, habían 2 clases de plantas grandes del guisante, las que se reproducían fielmente y las que no. Mendel avanzó entonces otro paso. Cruzó plantas enanas con plantas grandes de las que se reproducían fielmente. Las semillas serían ahora el producto de 2 progenitores desiguales. ¿Qué pasaría? ¿Los descendientes serían unos enanos y otros grandes? Pues no. Cada una de esas semillas híbridas engendró una planta grande. Parecía que la característica del enanismo había desaparecido. Mendel autopolinizó luego cada una de las plantas híbridas y estudió los resultados.
Los descendientes eran todos ellos del tipo de reproducción infiel. Una cuarta parte de las semillas engendraron plantas enanas de reproducción fiel. Otra cuarta parte dio lugar a plantas grandes de reproducción fiel. Y la mitad restante engendró plantas grandes de reproducción infiel. Es claro que las plantas grandes de reproducción infiel albergan en sí ambas características, la de planta grande y la de planta enana. Cuando se hallaban presentes ambas características, solo se ponía de manifiesto la del tamaño grande, que era, por tanto, dominante. Pero el enanismo, aunque era recesivo y no visible, seguía estando allí y aparecía en la siguiente generación. Mendel halló así su primera ley de la herencia. Después estudió también la herencia de otras características y elaboró las correspondientes reglas. Pero Mendel era solo un aficionado, era solo un jardinero, y no logró que ningún científico importante se interesase por su trabajo. Mendel publicó un artículo en un pequeño periódico local y nadie le prestó atención. Y así pasó inadvertido durante 35 años. Mendel murió en 1884 sin proseguir el trabajo que había terminado en 1865 y, por desgracia, sin ver reconocida su labor. La ciencia que fundó Mendel se llama hoy día genética, una ciencia que no puede estar más de moda. Si Mendel lo viera con sus propios ojos, seguro que fliparía. Y es que en los últimos tiempos está evolucionando de manera exponencial. Hoy es posible secuenciar todo el genoma de un humano o de otros organismos biológicos a una rapidez sorprendente. Pero también se puede editar el genoma y modificar o intercambiar secuencias genómicas como quien usa un corrector de texto con una exactitud casi perfecta. Pero además, la genética mira tanto hacia el pasado como hacia el futuro. El estudio, por ejemplo, de la distribución de los grupos sanguíneos heredados revela hasta cierto punto las rutas que siguió el hombre primitivo en sus migraciones. Por otro lado, la genética de los microorganismos tiene una importancia singular. La manera en que se hereda, la capacidad de realizar ciertas síntesis químicas en diversos hongos y bacterias, ha revelado a los bioquímicos los caminos exactos por los que se forman determinadas sustancias químicas del cuerpo. Pensad que por un trabajo de este tipo recibieron el premio Nobel los doctores Biddle y Tatum. Por no hablar las puertas que se le han abierto a la medicina a partir de la aparición y profundización de la genética. Los avances en el mejoramiento de la salud humana y la prevención de enfermedades están ampliando el campo de acción de los profesionales de las ciencias de la salud y optimizando las condiciones de vida de las personas. Vamos, que ojalá que Mendel hubiera sabido algo de todo esto. Y es que la verdad es que da pena pensar que un hombre que descubrió algo tan importante no supiese nunca lo admirado que es hoy en día en el mundo científico.